Let me take a selfie. Let me take a selfie. Historia de la ingeniería. La historia de la civilización es en cierto modo la de la ingeniería, largo y arduo esfuerzo para hacer que las fuerzas de la naturaleza trabajen en bien del hombre. Los primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería para conseguir sus alimentos, pieles y construir armas de defensa como hachas, puntas de lanzas, martillos, etc. Pero el desarrollo de la ingeniería como tal, comenzó con la revolución agrícola, cuando los hombres dejaron de ser nómadas y vivieron en un lugar fijo para poder cultivar sus productos y criar animales comestibles. Hacia el año 4000 a.C., con los asentamientos alrededor de los ríos Nilo, Éufrates e Indo, se centralizó la población y se inició la civilización con escritura y gobierno. Con el tiempo, en esta civilización aparecería la ciencia. Los primeros ingenieros fueron arquitectos que construyeron muros para proteger las ciudades y construyeron los primeros edificios, para lo cual utilizaron alguna habilidad de ingeniería. Seguidos por los especialistas en irrigación, estos se encargaron de facilitar el riego de las cosechas, pero como las mejores zonas para cosechar eran frecuentemente atacadas, aparecen los ingenieros militares, encargados de defender las zonas de cosecha y las ciudades. Ingeniería egipcia. Los egipcios realizaron algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Memphis. Esta antigua capital está aproximadamente 19 kilómetros al norte de donde está el Cairo en la actualidad. Tiempo después de construir el muro, Khanofer, arquitecto real de Memphis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep, a quien los historiadores consideran como el primer ingeniero conocido. Fue su fama más como arquitecto que como ingeniero, aunque en sus realizaciones entran los elementos de la ingeniería. El reinado del rey Joser fue propicio para el invento de Imhotep, la pirámide. Las habilidades técnicas requeridas para el diseño, organización y control de un proyecto de esta magnitud lo distinguen como una de las proezas más grandes y antiguas de todos los tiempos. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Una excepción fue la ingeniería militar y otra menor, por ejemplo, la galvanización. La profesión de architectus era respetada y popular. En defecto, Druso, hijo del emperador Tiberio, era arquitecto. Los ingenieros romanos tenían más en común con sus colegas de las antiguas sociedades de las cuencas hidrográficas de Egipto y Mesopotamia, que con los ingenieros griegos, sus procesores, los romanos, utilizaron principios simples, el trabajo de los esclavos y tiempo para producir extensas mejoras, prácticas para el beneficio del imperio romano, en comparación con las de los griegos. Las contribuciones romanas a la ciencia fueron limitadas, sin embargo, se abundaron en soldados, dirigentes, administradores y juristas notables. Los romanos aplicaron mucho de lo que les había precedido y quizá se les puede juzgar como los mejores ingenieros de la antigüedad. Lo que les faltaba en originalidad la compensaron en la vasta aplicación en todo un imperio en expansión.
En la ingeniería griega, los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad e inventiva. La historia griega comienza hacia el año 700 a.C. y el periodo desde aproximadamente 500 hasta 400 años después de Cristo se le llama Edad de Oro de Grecia. Una cantidad sorprendente de logros significativos en las áreas del arte, filosofía, ciencia, literatura y gobierno fue la razón para que en esta pequeña porción del tiempo en esta historia humana ameritará nombre propio. Las escalinatas de acceso al Partenón, otro de los edificios clásicos de la antigua Grecia, no son horizontales, los escalones se curvan hacia arriba, al centro, para dar una ilusión óptica de ser horizontales. En la construcción actual de puentes se toma en cuenta generalmente el hecho de los que se curvan hacia arriba dan impresión de seguridad, en tanto que los horizontales parecen pandearse por el centro. Los arquitectos recibían aproximadamente un tercio más de remuneración que los albañiles. No se adiestraban en el salón de clases, de manera que su aprendizaje lo hacían en la práctica. Era integradamente un adiestramiento práctico, como se puede llamar ahora a ese proceso de aprendizaje. Ingeniería mesopotámica. Otra gran cultura que floreció junto al agua se desarrolló en el norte de Irán, entre el río Tigris y el Éufrates. Los griegos llamaron a esa tierra Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Aunque los egipcios destacaron en el arte de construir con piedra, gran parte de la ciencia, ingeniería, religión y comercio actuales provienen tanto de Irán como de Egipto. Al inicio de la historia, un pueblo de origen desconocido, los sumerios, construyó murallas para ciudades y templos y excavó acequias, que pueden haber sido los primeros logros de ingeniería del mundo. Los sumerios fueron gradualmente superados por considerable inmigración de nómadas árabes, que pasaron a ser campesinos y moradores de la ciudad.